Entender que los adultos no existen. Que nadie sabe qué tiene que hacer con O su sea, a vida. veces Las voces de tu conciencia hoy te van a hablar. Solo los de mente abierta pueden entrar. Tal vez no estás listo para esto. Deja a un lado los tabúes. El podcast va a comenzar. ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast ¿No estás listo para esta conversación? Un podcast que nace de esas conversaciones que a veces nos cuesta tener, que pueden ser cuestionadoras, que pueden ser caóticas, pero que también pueden ser liberadoras y ayudarnos en muchos momentos a sanar y a hacer catarsis. Hoy decidimos compartirlas con ustedes para que si en algún momento las han tenido o les cuesta tenerlas, pues se hablan también como nosotras. Claro, nosotras estamos muy conscientes, hemos tenido bastantes conversaciones acá donde nos hemos dado cuenta de que es bien difícil abrirse, tocar el ego, cuestionarnos, revivir experiencias. Por eso creamos este espacio, para tocar esas conversaciones y para tener esas conversaciones para las que a veces no estamos listos. Y la idea es que ustedes también estén con nosotros, por eso pueden ponerse cómodos, buscar ustedes también una bebida de su preferencia y ser parte de esta conversación con nosotras, que la conversación de hoy está un poco más entretenida. Claro, hemos tenido bastantes conversaciones como Profundas. bien Vamos dark. bien deep, sí, de todas Bien maneras. dark, bien dark. Pero hoy queremos hablar de algo bien particular y es lo mucho que nosotros también nos hemos cuestionado el ser adultos. Que, bueno, nosotros todos lo llevamos a la intensidad. O sea, Sí. que, bueno, bien divertido, pero es que ser adulto es bien difícil. Yo creo que sí, y hay veces que creo que nunca llegamos a ser adultos. No. Creo que la adultez es un fraude. Sí, definitivamente. El síndrome de Peter Pan, ¿no? Que Exacto. pensamos que queremos no crecer. Pero también es raro porque cuando estás joven tienes el deseo de ser adulto. O sea, Es el deseo más estúpido que has tenido. exacto, mientras eres joven, vas con el pensamiento de ya quiero ser adulto porque ya quiero hacer lo que me da la gana, y luego dices, por favor, alguien que me diga qué hacer. No, y de repente quieres tener ese viaje en el tiempo así donde, no sé, ibas al colegio, estaba lloviendo y tu mamá te diga, ay, hijito, no vayas. Exacto, No, quédate en tu casita durmiendo nada más. Tranquilo, No pasa claro. O sea, tienes esos flashbacks mentales así donde dices así como que, oye, me gustaría volver a ese momento donde era un bebé. Exacto, o sea, quiero volver a donde me decían qué hacer. Quiero volver a ese momento donde no tenía deudas. Por favor, donde no pagaba la renta. Sí, bueno, un poco esto, ¿no? O sea, lo difícil que de verdad es ser adulto es sabroso, es bien, yo creo que tiene cosas buenas, pero la verdad empieza un proceso bastante como de cuestionamiento cuando te das cuenta que eres un adulto porque te das cuenta que es bien difícil. ¿Tú cómo te diste cuenta que eras un adulto? ¿Cuál fue ese primer momento de Victoria que dijo, bueno, ella es Vicky y yo soy Kes? Ah, bueno, ¿verdad? Para quienes todavía no reconocen, ella es Victoria, yo soy Kes. ¿Cuál fue ese primer momento que Victoria se levanta un día y dice, oh por Dios, soy un adulto? Yo creo, la verdad, que fue, bueno, caigo otra vez aquí cuando migré. Para mí la migración fue mi salida del cascarón. Salí como un pollito y salí de mi cascarón cuando migré, o sea, pero específicamente cuando empecé a hacerme cargo de mí, o sea, cuando me di cuenta que más nadie tomaba las decisiones por mí, o sea, que ya yo, la verdad, bueno, te he contado, soy una persona bastante familiar. Y entonces todo el tiempo era como que iba buscando la aprobación de mis padres, de mi familia, para cualquier cosa que iba a hacer, ¿no? Entonces cuando llegué a este momento donde ya no es tanto así porque tienes como que ir tomando tus decisiones y hacerte cargo de ti en muchas aristas, que lo vamos a tocar más adelante, pero ese momento donde me empecé a dar cuenta que me tengo que hacer cargo de mí misma y que mis decisiones son mías y que yo tengo que valerme por mí, que me tengo que parar de la cama para pagar la renta, es donde dije, brother, soy un adulto. Soy un adulto. Es complicado. ¿Y tú cuándo, Keslie? ¿Cuándo dijiste que eres un adulto? En mi caso creo que me pasó igual. En un momento en que yo empecé a tomar decisiones más trascendentales en mi vida y me di cuenta que la decisión dependía solo de mí. O sea, era mi decisión y ya dejar de buscar la decisión que fuera la que mi papá quisiera o la que mi mamá quisiera, sino la decisión de Keslie. O sea, lo que a mí me va a hacer feliz frente a mi vida y lo que yo quiera hacer. Y en ese momento fue cuando me empecé a sentir como mucha fuerza de decir, soy un adulto porque yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. O sea, Barbie, ¿no? yo soy Barbie, yo soy lo que quiero hacer. Y en ese momento, o sea, cuando empecé yo a tomar este tipo de decisiones que no necesariamente agradaban a todo el mundo, pero eran las que yo quería, dije, wow, o sea, estoy creciendo, estoy siendo un adulto. Incluso me acuerdo, bueno, no van a poder verlo con la cámara, pero tengo un tatuaje acá
que a mí en algún momento que tuve que tomar una Ey, decisión. y cuando te lo hiciste no querías mostrarlo. Yo te voy a confesar esto, porque Por yo favor, cuenta lo que es interesante. porque yo duré, creo que casi un año con mi tatuaje escondido de mi mamá. O sea, ella me dice que sí me lo había visto, pero nunca quiso abrir la conversación, pero yo duré como un año, o sea, usando ropa que me tapara, cosas así, porque no quería que mi mamá se enterara que yo me había hecho un tatuaje. Pero me lo hice en un momento como de libertad, de adultez, de wow, estoy tomando una decisión que me corresponde solamente a mí y que yo estoy, o sea, me sentía agarrando yo literalmente con mis manos las riendas de mi vida y decir, de esto me hago cargo yo. Claro. Y en ese momento recuerdo que me Es tatué. mi cuerpo, mis tatuajes. Exacto. Pero claro, iba mucho más allá de otras decisiones de vida. Y sí, fue un momento en que dije, wow, estoy creciendo, o sea, estoy siendo un adulto porque me estoy haciendo cargo de mí misma, aunque me muera de miedo y no sé qué va a pasar y tengo muchas dudas y también te asusta. Uno le cuesta salir del cascarón cuando también empieza a tomar decisiones que no necesariamente son las que querían tus papás. Claro. Porque te sientes mal, te sientes culpable y de alguna manera tú siempre los quieres honrar y les quieres agradar. Pero llega un momento en el que respetuosamente tienes que decir, está bien, o sea, te agradezco mucho todo lo que me das, pero yo también tengo que decir por mi propia vida porque es mía. Y con todo lo que tú me has dado, yo estoy construyendo la persona que yo quiero ser, porque también es como que tú haces, ¿no? O sea, todo lo que te enseñan tus padres, De ahí vienes. de todo lo que aprendiste, todo lo que te enseñan, tú empiezas, sientas las bases para que tú puedas tomar decisiones más adelante, decisiones que puede que no les gusten o no tanto, pero decisiones acertadas para ti. Exactamente. O sea, decisiones que tú puedas decir como que, oye, me siento orgulloso de esto. Exacto. A veces no tan orgulloso, pero... Y al me siento orgulloso final, de yo soy ese tipo de persona que piensa que no hay decisiones equivocadas porque las decisiones o te va bien o te enseñan algo. O enseñas algo. O sea, no son en vano, no siempre aprendes algo. Pero creo que también pasa hay una transición bien interesante de cuando eres adolescente, adulto, joven, o eres muy joven y empiezas a ser adulto y empiezas a dejar de juzgar tanto a tus papás. O sea, Sí. además de soltar esa parte de querer agradarles, pero también empiezas a juzgarlo menos. Claro, que a veces también es muy fácil que te digan qué hacer. O sea, a mí me parece que a veces es muy fácil que te digan qué hacer. Entonces, sí, agarras y es complicado de repente que tus padres, o sea, ya no te estén diciendo, mira, haz esto. Entonces, de repente tú agarras y dices como que, oye, yo no hago esto porque no me dijeron que tengo que hacer tal cosa, ¿no? Pero ahí te das cuenta que realmente hacer cosas son bien difíciles. Entonces ahí dices así como que, oye, ¿cómo mis padres pudieron hacer todo esto en un momento si yo ahorita no me cuesta hacer cualquier cosa? O sea, es complicado tener las riendas de tu vida. Exactamente, Es muy complicado tener es que riendas es de tu verdad, es súper difícil y además porque cuando nadie te dice qué hacer, no tienes a quién echarle la culpa. No tienes a quién Entonces, echarle la culpa. si tú te vas mal con tus decisiones, el que tienes que ver es al del espejo. Claro. O sea, ya no hay porque antes tú, ay, es porque no me enseñaron, no me dijeron, nadie me ayudó, por nadie tu me culpa ayudó. yo nunca fui, bueno, yo siempre, ¿no? Por tu culpa Nunca yo fui. nunca fui bailarina, porque yo quería estar en clase de baile. Y así como que, bueno, pero hazlo ahorita, pues. Págalo, Págalo, y párate. métete, saca el Claro. tiempo. Claro, saca el tiempo de tu trabajo y párate ya. Dale. Porque ahorita lo entiendo, y digo así como que, oye, como mi mamá, o sea, con todo lo que hacía mi mamá, por ejemplo, tenía 2 hijos, estudiaba, trabajaba, llevaba la casa, tenía su pareja que es mi papá, o sea, todas las cosas, y decía así como que, oye, ¿cómo podía llevar toda esa vida? Y yo todavía le recriminaba, ¿no? ¿Cómo no me llevaste a clases de baile? Y es así como que, oye, tener tiempo para hacer algo es muy complicado. O sea, yo no sé cómo hacen las personas, la verdad, que tienen hijos, las admiro, porque a mí no me da tiempo de nada. Exacto, eso es lo que yo a veces pienso, por ejemplo, a mi edad, mi mamá ya tenía a mi hermana, o sea, no, todavía yo no existía para ese momento, pero tenía a mi hermana y digo, y aparte mi mamá estudiaba en la universidad, estaba casada, tenía a mi hermana y a veces yo digo, Dios mío, a veces yo solo trabajo y a veces siento que no puedo y digo, Dios, o sea, ¿cómo podría yo todavía teniéndome que hacer cargo de otro ser humano? Y digo, wow, qué difícil. Sí, totalmente. Entonces yo creo que hay como un flujo extraño, ¿no? O sea, cuando eres niño, amas a tus padres, luego eres adolescente, que eres la peor. Cuando eres adolescente eres el peor ser humano. O sea, si nos están viendo adolescentes,
Por favor, no es que amigos. estamos diciendo que tú seas un ser humano, sino que realmente cuando uno está en Cuando esa nosotros etapa, estamos en esa etapa, de verdad no somos unos buenos seres humanos. no eres un buen ser humano porque no entiendes muchas cosas, o sea, no entiendes muchas cosas, la verdad, y es que es bien difícil. complicado, es una etapa complicada, pero juzgas mucho, ¿no? Juzgas mucho a tus papás porque no hicieron tal cosa, porque no hacen esto, por cómo hacen esto, porque no te dan dinero, o porque no te dejan salir, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces llegas a este punto donde empiezas a juzgar a tus padres muchísimo y luego vuelves al punto medio donde ya tienes como que cierta edad, no sé, 23, de 23 a 25 años, dependiendo porque la adultez no es algo de edad, o sea, tú puedes tener 40 años y seguir siendo un niño. Sí, siendo un niño. Claro, pero digamos que en esta etapa donde ya tú entiendes ciertas cosas, vuelves en retrospectiva a ver a tus padres y dices así como que, oye, ya vuelven a ser tus héroes. Definitivamente. Vuelven a O ser sea, tus tú dices, héroes. ¿cómo lo hacían? Qué ¿Cómo lo increíbles. hacían? Y ahí entra también otro tema que está muy generalizado, que es la presión o este dilema del millennial, en el que ciertas cosas, o sea, si vemos como que nuestros papás lidiaban con esto, a diferencia de nosotros, pero pareciera que ciertas cosas también eran más fáciles antes. O sea, tú te pones a ver, nuestros papás a los 30 años, la mayoría tenía algo muy establecido, tenían un trabajo fijo, tenían un carro, ya tenían un techo, una casa, y ya habían logrado cierta estabilidad económica que ahora tú lo piensas, o sea, tienes 25 años y la ves extremadamente lejos, si acaso no imposible. Claro. Y te entra mucha presión de decir, wow, o sea, porque mis papás a mi edad habían logrado tanto y yo no. Y pareciera ser que está globalizado, ¿no? Que antes estas cosas, digamos, materiales eran más fáciles, ¿no? El tema de conseguir un trabajo estable, de generar una buena rentabilidad, era diferente antes y ahora sentimos un poco, yo siento que está un poco esa presión cuando eres millennial. Bueno, yo en realidad, o sea, de nacimiento no soy millennial, pero me siento así. Eres una centennial vieja. Sí, probablemente. Soy como una centennial vieja, a veces un poquito boomer. Ni pero siquiera millennial boomer. todavía a veces me siento un poquito boomer. Yo también soy como una centennial vieja o millennial joven. O sea, estoy como en el medio. En algunos soy millennial, en otros soy centennial. Bueno, anyway, el caso es que sí, es bien complicado, pero yo creo que siempre ser adulto es complicado. O sea, yo creo que para ellos Sí, también fue habrá difícil. tenido sus propias complicaciones Yo en la creo que realidad. todas las etapas tienen complicaciones, o sea, yo creo que todos han tenido distintas complicaciones. Las que nosotros tenemos ahorita es que, bueno, la sociedad, pues, desde que ellos tuvieron esta edad, ahorita han cambiado mucho, y realmente, pues, tener una casa, una familia, tener todo lo que ellos pudieron obtener en ese momento, que no dudo que haya sido muy difícil, la verdad ahorita es mucho más complicado. difícil. O sea, es mucho Y más complicado. claro, lo ves también Y eso en- te hace entrar en huecos, o sea, como que Totalmente. o sea, tengo menos capacidades para poder hacer cosas, o sea, entras en huecos de que dicen como que los millennials, la generación de cristal y todo esto, pero es que no, la verdad es que es bien complicado porque ves a las generaciones anteriores que han logrado cosas y tú vas teniendo, o sea, tienes 25, 30 años y piensas que se te va la vida y que no vas logrando nada. Y te cuestionas, o sea, ¿será que yo no soy tan bueno como mis papás? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿Me tengo que esforzar más? ¿Será que no me estoy esforzando lo suficiente? Pero güey, ¿qué más? Pero ya, ¿qué más quieres de ¿Qué mí, más mi quieres de alma? ¿Qué más quieres de mi vida? Claro, porque realmente, o sea, también lo que hacían era trabajar, ¿no? Y nosotros también. Exactamente. Pero claro, ahí tú ves muchas cosas que cambian, los índices de desempleo, Claro. los sueldos promedio cada vez son más bajos. Claro. Bueno, en zona, el tema de Latinoamérica Claro, también. bueno, nosotros estamos en el Titanic. Exactamente, entonces ahí esos temas tienden a ser más complicados, pero sí, o sea, creo que totalmente es una presión bastante grande, pero también no solo a nivel monetario, sino que entre más creces, más entiendes a Britney rapándose la cabeza en aquel Total. entonces. Ey, malo todo ese tema. Todo mal. De verdad, Free Britney. Yo soy Sí. ese tipo de persona que dice, Britney, lo siento, discúlpame, no debí burlarme de ti. Yo estaba muy joven en ese momento, o sea, yo estaba muy joven en ese momento, pero creo que no nos educaron tanto para entender, bueno, eso es otro tema, pero creo que no nos educaron tanto para entender esos problemas mentales, porque realmente, Claro. o sea, yo creo que ella estaba pasando, o sea, evidentemente estaba pasando por un momento muy duro de su vida, y yo creo que todos, o hablo por mí, yo creo que en algún momento también he querido pasarme la afeitadora y decir como que, ya basta, Ya. la vida es muy difícil, ya. Exactamente, yo creo que toda una generación no fue consciente en ese momento y ahora creo que todos lo ven en retrospectiva Todos y ahora, somos Britney. y ahora todos, y por eso creo que ahora se han salido tantos movimientos de Free Britney o de los mismos fanaticados pedirle disculpas a Britney, pero es porque en verdad a medida que creces más la entiendes, porque cuando creces te das cuenta de lo difícil que es la vida y cuando tienes esos mental breakdowns que dices, Dios mío, ¿qué hago? Me estoy volviendo loca porque no puedo con esto, y que aparte el tema de ser adulto es
siento que me estoy muriendo, pero tengo que levantarme en las mañanas y tengo que ir a trabajar porque hay una renta que se tiene que pagar y que yo no pago la renta con lágrimas. Punto. O sea, yo creo que el tema de ser adulto es la responsabilidad, o sea, que tienes que tomar responsabilidad de ti mismo, hacerte cargo de ti, y eso depende mucho de que cuando te sientes mal, igual te tengas que parar porque hay una renta que pagar. Exacto. Igual tienes cosas que hacer, entonces entras en muchas lagunas mentales como que, güey, ser adulto es difícil, o sea, oye, igual a pesar de que me siento mal, a pesar de que me siento triste, a pesar de que no puedo, o sea, siento que ser adulto es agobiante, igual tengo que seguir, o sea, el mundo sigue girando y te sigue comiendo, y si tú no sigues adelante, el mundo te pasa por arriba. Exactamente, eso es bastante triste, pero yo siento que la vida es así, o sea, tú en la vida te puedes sentir mal, pero si tú no te levantas, o sea, la vida sigue girando, porque nada, sigue girando. absolutamente nada se detiene por ti. Suena bastante fatalista, pero es real. Y claro, y yo no sé, o sea, has tenido momentos así donde dices así como que, para en el mundo que me quiero Me bajar. quiero bajar, O sea, totalmente. A mí me ha pasado, o sea, hay momentos donde yo digo, o sea, decisiones que he tomado o cosas que he hecho o momentos que he pasado que han sido muy heavy que yo digo así como que, güey, necesito que el mundo se detenga, o sea, necesito que todo se pare porque siento que todo va pasando muy rápido y es así como que siento que me agobia, ¿sabes? Como si tengo un huracán detrás que va detrás de mí y yo voy corriendo, soy el meme, o sea, voy corriendo y la vida así detrás y es como que, güey, necesito una pausa, pero el ser adulto no te deja, o sea, no puedes tener una pausa, ¿sabes? O sea, necesitas seguir y la vida es esto, ¿sabes? O sea, es buscar, claro, entonces ahí entran como que buscar la mejor, tener bienestar, buscar el equilibrio para poder llegar a eso, pero es para seguir. O sea, todo eso es para seguir teniendo la vida, o sea, para seguir haciendo cosas, trabajando, porque bueno, igual hay cosas que pagar, hay cosas que comprar, hay cosas que mantener a ti mismo, por ejemplo. Entonces es bien complicado, pero sí, creo que volviendo al punto, creo que sí, todos hemos sido un poco, hemos tenido esto que le pasó a Britney, ¿no? Sí, yo creo que en verdad todos en algún momento nos hemos sentido así, nos hemos mirado al espejo a decir como que, quiero ya, no puedo más. Totalmente. Y a veces eso, creo que cuando uno es pequeño, también tienes menos miedo, ¿no? O sea, a veces dices, no importa lo que pase porque mi papá me lo va a resolver o mis papás lo van a hacer. Exacto. Pero cuando eres adulto no hay nadie ahí detrás. No, y lo que tú haces lo tienes que resolver tú mismo. Y si haces desastre, y si ensucias la casa, y si haces un reguero, eres tú mismo el que tienes que llegar y juntar los pedazos. Claro. Ser adulto yo creo que también está como el tema de la estabilidad. O sea, cuando vas buscando ser adulto, de repente vas buscando la estabilidad y dejas de tomar riesgos que tomabas cuando eras joven. Claro, es que antes cuando eres joven tú quieres vivir en una montaña rusa, quieres estar cambiando todo cada rato, quieres estar arriba, quieres estar abajo, o sea, quieres estar buscando siempre lo nuevo y hacer cosas diferentes y lanzarte, y cuando eres adulto es como que ya va, necesito mi centro, Claro. necesito mi estabilidad, y le empiezas a valorar demasiado y es como que empiezas a valorar la estabilidad. En mi caso es como lo que más cuido, o sea, nadie toque mi estabilidad, la necesito. Y antes era como que no, todo hay que cambiar, hay que hacer caos, fuego. Ahorita no. Yo, por ejemplo, la historia de antes era como que todo el tiempo necesitaba cambiar. O sea, era como que cambios, y los cambios son buenos, y los cambios es la apertura de un nuevo momento. Ahorita es así como que ya va, hay que buscar un equilibrio de las cosas, hay que aprender a querer la estabilidad, hay que aprender a querer ciertas cosas, porque también es muy difícil no tener estabilidad. O sea, y te das cuenta que, oye, la estabilidad es necesaria para poder tener un equilibrio en tu vida. Exactamente. Y claro, es verdad a veces que lo veo como una parte negativa hasta cierto punto, que antes era más fácil salir de la zona de confort que cuando eres adulto, y buscando esa misma estabilidad a veces hace más difícil que te atrevas a ciertas cosas, pero creo que es cuestión de también llegar a un equilibrio, a igual tomar riesgos, pero ya los piensas más, ya los sopesas más y tratas de ir más sobre seguro. Evalúas más las consecuencias. Exactamente, o sea, tú puedes que sigas tomando riesgos, pero al menos estás consciente de las consecuencias, porque sabes que está en juego, a diferencia de antes. Antes no sabías qué puede pasar. Es cierto, cuando eres niño no ves las consecuencias. Tú no sabes, tú no te imaginas que puede pasar y tú vas relajado, pero recuerdo mucho que mi familia siempre me decía eso, es que cuando eres niño nunca ves las consecuencias. Ay, pero ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber tú? Y ahorita digo como que no, güey, es cierto. O sea, las consecuencias son heavy. O sea, cada decisión de verdad que uno va tomando va teniendo una consecuencia que te va abriendo, cerrando o cambiando las cosas de como tú las vas teniendo. Exactamente. Y no siempre estamos tan preparados para el cambio. Eso es totalmente cierto. Y aparte de eso también hay, no solo el ser adulto, sino el proceso de crecimiento, y es cuando empiezas a tener expectativas no cumplidas.
Como cuando Claro. tienes 15 años y te imaginabas tu vida de cierta manera y de repente empiezas a caer en huecos. Yo creo que eso le pasa mucho, o lo he visto un poco, sobre todo cuando uno va a cumplir años. Y dice, Dios mío, voy a cumplir 24, bueno, en mi caso voy a cumplir 25 y no tengo todas las cosas que cuando tenía 15 años escribí que tenía que tener a los 25. Claro. Y empiezas a vivir con ese hueco de que, wow, o sea, no estoy cumpliendo mis propias expectativas, pero no te das cuenta que te hiciste expectativas en un momento que no tenías la menor idea de cómo funcionaba la vida. Y es que eso es demasiado cierto, porque yo, por ejemplo, cuando tenía esa edad, yo pensaba que a los 25 años iba a tener mi vida resuelta. O sea, yo veía a las personas de 25 años y yo decía, no, a los 25 años ya eres un adulto. O sea, Y ya a ya los 5 tienes años... que tener las cosas No, ya a los resueltas. ya a los 25 ya yo debería de tener un hijo, debería de estar casada, debería de tener mi propia casa, ya Mi trabajo, graduada, mi negocio. ya estoy bien. Y es así como que a los 25 años ya yo voy a ser feliz. Y es así como que, bueno, ahorita voy a cumplir 26 y es como que sigo viendo cosas muy lejanas. Entonces es como que a veces nos hacemos unas expectativas bastante grandes en momentos donde no sabemos cómo son las cosas realmente. Claro, y ahí entra el tema de ser un poco bondadoso con uno mismo en el abrazarte y decir, o sea, está bien que no las cumplas, Claro. ¿sabes? O sea, no todo tienes que resolverlo ahorita. Aunque al inicio yo creo que es un choque bastante fuerte, ahí entra un poco el trabajo personal y el Claro. decirte, ¿sabes? Puedes ir a tu ritmo, porque a veces nos hacemos La vida no es una expectativas carrera. y a veces nos hacemos expectativas frente a la vida de otra persona. Claro. Vemos a otra persona que a cierta edad ya logró ciertas cosas y ya decimos que yo tengo que ser con esa persona porque esa persona pudo y yo no, porque somos diferentes. Claro. Entonces ya empiezas a construir expectativas diferentes de lo que te gustaría o lo que quieres hacer como ser adulto y empieza esta típica pregunta de entrevista de trabajo de cómo te ves en 5 años. Ay, esa pregunta a mí me mete un hueco. O sea, esas preguntas son huecos. O sea, Y es como que, amigo, no sé qué voy a comer mañana, ¿cómo? ¿Qué quieres de mí? Entonces, claro, y cuando tú empiezas con este tema de trabajo personal, siempre te dicen así como que te hagas expectativas, o sea, te vayas viendo, te analices cómo te ves en un año, cómo te ves en 2 años, cómo te ves en 3 años, cómo te ves en 5 años, y sí, es importante, pero también es agobiante. Claro, o sea, yo creo que es una cuestión de llevárselo con calma y no hacerse expectativas y no juzgarse tampoco por no juzgarse. cumplirlas. O sea, Claro. cada quien puede ir a su ritmo. O sea, está bien, yo creo que lo importante siempre es nunca dejar de nadar. O sea, si tú te vas a, no sé, te vas a echar en tu cama por siempre, esperar que las cosas se cumplan por sí solas, ahí te digo, o sea, no funciona de esa manera. Pero si tú todos los días estás haciendo algo, o sea, respétate y valora tu proceso. Es decir, o sea, estas expectativas pueden cambiar. O sea, todos los días pasa algo distinto y puedes querer hacer cosas diferentes. Y ahí es donde entra también un poco lo sabroso que es ser adulto. Claro, Porque aquí claro. nos hemos quejado un rato, pero en realidad yo amo ser adulto. Sí, yo también, porque yo desde que me di cuenta que soy un adulto, yo me identifico como un alma libre. O sea, es como que hago lo que yo quiera, cuando yo quiera, y a mí, si yo quiero salir, quiero entrar, porque bueno, yo tenía un tema de control bastante fuerte, o sea, era como que siempre tenía que pedir permiso, tenía que tenía que pedir permiso como con 2 semanas de anticipación, o a veces quería salir con mi novio al cine y era así como que no vas. Entonces ahorita es así como que a mí nadie me dice que no voy para ningún lado, yo hago lo que yo quiera cuando yo quiera. Entonces es muy rico tomar tus decisiones, o sea, con responsabilidad, o sea, es difícil hacerte cargo, pero ser adulto es muy rico porque es muy rico tomar las decisiones cuando tú quieres. Totalmente. En mi caso era como que yo desde como pequeña siempre he sido como muy intensa, muy dramática, entonces era como siempre había cosas que quería hacer pero no podía hacer, entonces vivía como en este dolor o esta angustia que porque mis papás no me dejaban o porque mis papás no me ayudaban o porque no sé quiéncito no me ayudaba. Ahora Y- ahora es uno mismo, ¿no? Ahora es uno mismo, pero para mí es como sentir el mundo en mis manos. O sea, yo siento que yo estoy construyendo la vida que yo quiero vivir Claro. y para mí eso se siente increíble y siento que soy la mujer que siempre quise ser cuando era niña y la estoy construyendo poquito a poquito y me lo ha dado el ser adulto. El crecer, el tener mis propias responsabilidades, el hacerme cargo y digo, nada es imposible porque solamente soy yo la que lo puedo construir y está al alcance de mis manos y de mis decisiones y para mí eso se Totalmente. siente, o sea, Es increíble. no hay nada que se compare con eso porque sé que todo lo puedo hacer yo y no depende de otra persona. Y ahí entra yo siento, lo he visto como un cambio de pasar de ser la víctima a ser la superhéroe. Yo digo que yo soy mi propia heroína Claro. y eso me lo ha totalmente. dado crecer y lo agradezco demasiado. Yo creo que para concluir, porque creo que ha sido bastante sustancioso, primero entender que los adultos no existen. Que nadie sabe qué tiene que hacer con O su sea, a vida. veces uno ve a los adultos cuando eres joven, dices así como que en cierta edad voy a ser adulto, pero realmente te das cuenta que nadie sabe lo que está haciendo con su vida, todo el mundo está en el mismo plan, o sea, realmente es complicado, pero todo el mundo está en el mismo plan, entonces creo que uno, entender que todo el mundo está en el mismo plan y los adultos como que no existen,
de que ser adulto es difícil, pero también es rico tener las riendas de tu propia vida. Exactamente. Entonces, creo que con eso podemos cerrar, ¿no? O sea, creo que con eso podemos entender que ser adulto es difícil, pero también es sabroso. Exacto, y parte de ser adulto es poder empezar a tener estas conversaciones, a cuestionarse y a ser consciente, o sea, no ser un adulto en automático, sino Claro. ser un adulto consciente de lo que estás viviendo y de la etapa en la que estás pasando y disfrutarlo con las cosas difíciles que es pagar renta, tener deudas, responsabilidades, pero también con la parte sabrosa que es hacer lo que realmente quieres hacer. Entonces, nada. Y también lo bueno de ser adulto también, que en conclusión, porque también es bien importante, es ser empáticos con cómo fueron nuestros padres. Exactamente. O sea, ahora es una admiración. Ya los volvemos a admirar y a decir, wow, o sea, hicieron cosas Increíble todo lo que increíbles. hicieron, o sea, con lo que pudieron en ese momento y todas las personas que han formado, en mi caso, o sea, qué bien que todo lo que pudieron hacer por mí, o sea, si no pudieron darme permiso para salir, o sea, o todo lo que los permisos que dieron, es tener esa empatía de que es difícil ser adulto, si quiéranlos, ámenlos, porque este momento llega tarde o temprano. O sea, Exactamente. esto es algo para lo que todos vamos. Y agradezcan porque la base que le dan sus padres es lo que a ustedes realmente los ayuda a llevar la vida, ¿no? Totalmente. A seguir adelante. Entonces a eso los invitamos a igual tener esta conversación, a que se sienten con sus papás también a decirlo, que nos dejen en los comentarios cuál fue el primer momento que ustedes se sintieron que fueron ¿Cuál adultos. fue ese choque donde dijeron, verga, soy un adulto? Exacto. A mí el otro día hice la encuesta en mi Instagram y había gente que me escribía cosas como cuando compré una nevera y yo podía entender tanto el sentimiento y yo, es Los real. tuppers. Es real, cuando empiezas a comer los tuppers, cuando te das cuenta que los platos no se lavan solos. Totalmente. Es que el otro día vi un TikTok y hacía eso, ¿no? Mi lavaplatos no sirve, pero ¿por qué? Es que yo pongo los platos y no se lavan solos. Cuando yo estaba en casa de mi mamá, yo lo ponía y al rato venía y ya no estaba limpiecito. Laven sus platos. Exacto, entonces creo que cuéntenos en los comentarios, díganos qué conversaciones han tenido ahorita de adultos, qué les gusta de ser adultos. Y no se olviden siempre de decirnos qué otra conversación quieren que tengamos y que tengamos con ustedes para que nos acompañen en este camino de seguir cuestionándonos, creciendo y conversando sobre todo. Sigamos teniendo esas conversaciones para las que a veces no estamos listos. ¿sí? Exacto. Gracias. Bye, hasta la próxima.